Me gustaría indagar un poquito en esa temporada 2023, porque cuando era el auge brutal de la misión Fernando Alonso, Aston Martin, que estuvo a punto de llegar la victoria en Mónaco, tú estuviste como acreditado en el Gran Premio de Barcelona. O sea, cuéntanos un poquito cómo fue desde dentro ese ambiente que se respiraba en Aston Martin. Se notó el boom en España con la llegada del proyecto de Aston Martin, era esperanzador y veníamos de unos resultados fabulosos, de un montón de podios, no veíamos un podio desde, bueno, aparte de Qatar con Alpine, teníamos que retrocedernos al principio de la era híbrida, bueno, o ni eso ya, antes incluso, en la época de los V8, y claro, cuando Fernando Alonso entra en un estado de ebullición social, eh, la Fórmula 1 se convierte en el deporte rey en España, por delante incluso del fútbol. Ya lo vimos en 2005 y 2006. Se hablaba más del Gran Premio de Brasil que de un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Sí. Entonces, en 2023 vimos una dosis reducida de lo que podía volver a suceder y se vivió con muchísima ilusión. Yo me acuerdo llegar a Montmeló el jueves, estaban los preparativos, el día de prensa de los medios de comunicación, los fans llegaban por la tarde, abrían la recta principal para los aficionados, y yo me adelanté y me acerqué por el box de Aston Martin, ¿no? Con el AMR 23, preparando ahí los setups, la logística que estaba llegando, y vi a dos personas clave. En primer lugar estaba Pedro Martínez de la Rosa, no le quise molestar mucho, estaba de cháchara con sus compañeros, pero más cerca vi a una persona que quizá fue la segunda persona más querida en España en 2023 por detrás de Creo que Fernando Alonso. sé a quién vas a decir, creo, sí. Una persona pelirroja mundialmente conocida como Zanahorio. Me acerqué y le dije en inglés, os lo traduzco más o menos en palabras literales, ¿no eres consciente de la locura que has desatado en este país? Me dice, ¿estás bromeando? ¿Are you kidding me? No me lo creo, o sea, me estás tomando el pelo. Y yo, ya verás en un par de horas cuando abran el recinto al público. Y lo confirmó él mismo. Y yo estoy convencido de que se acordó de mí cuando le dije esas palabras premonitarias. Zanahorio está en nuestros corazones y por muy mal que vaya Aston Martin en el presente o vuelva a ir bien en el futuro, Zanahorio, Zanahorio es una persona muy importante ya en la cultura general del automovilismo reciente en España. Sobre todo hay que resaltar, por poner un poquito en contexto a la gente también, que bueno, Fernando venía a hacer bastantes podios, si no me equivoco, creo que venía también de estar a punto de conseguir la victoria en Mónaco y que fue a nada, eran intermedios, no medios, Eran intermedios, Eloy. eran intermedios. Pero llegó a ese gran premio y había bastantes expectativas con Fernando, ¿no? Pero la clasificación no fue mal, me acuerdo perfectamente porque yo estuve allí, bueno, pagando la entrada, ¿no? Obviamente, todavía no estaba trabajando en Canal Driver, pero me acuerdo que de vivir esa clasificación y como que la gente vio que había una aura un poquito de decepción, ¿no? Porque al final en clasificación Fernando en Q3 se salió, dañó el fondo plano que luego también le repercutió negativamente el día de la carrera, pero aún así la expectativa por Fernando era enorme, enorme. Entonces, tú que viste desde dentro también el box de Aston Martin, ¿qué se respiraba allí? ¿No? O sea, al final, ¿qué emociones transmitía el equipo? Pues antes de ver los resultados del fin de semana se respiraba mucho optimismo. Si ahora en el presente es motivación por lo que puede venir con los nuevos fichajes estelares, por aquel entonces es que venían de una racha fabulosa. Eran el segundo mejor coche de la parrilla. En Mónaco estuvieron a dos mínimos detalles, una genialidad de Max Verstappen y una equivocación con los neumáticos, de conseguir la 33, de que el soufflé era real, no era un cuento, no era humo. Y luego llegó Barcelona, circuito aerodinámico, la gira europea y llegaron las famosas involuciones de Aston Martin que a día de hoy seguimos arrastrando. El circuito se llenó, se llenó. A mí me recordó a la época de cuando Alonso ganaba con Renault y luego fichó por McLaren. Luego ya con la era híbrida, el circuito de Barcelona-Cataluña sufrió un bajón en ventas, también al igual que el resto de los circuitos del calendario. Pero es que la Fórmula 1 vuelve a interesar, aunque aquí hay un dilema. Creo que interesa más Fernando Alonso en España que la Fórmula 1, pero eso es otro melón que abrir. Ese es otro melón. Ese es otro melón que incluso si quieres más adelante lo podemos hablar. También un poquito, porque al final sí que es verdad que bueno, no muchos pueden gozar de haber estado cerca del equipo
de Fernando Alonso en el momento de completo apogeo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo eran ellos también a nivel un poquito más cercano, a nivel más personal, el trato que tuviste con ellos? No sé si incluso guardas alguna anécdota concreta con alguna persona, aparte de lo que me has comentado del zanahorio y tal. ¿Cómo fue un poquito el trato más cercano con ellos? Bueno, al ser jueves, sobre todo el primer día, estaban más tranquilos, más relajados, pero es un equipo que normalmente ha sido un poco más serio, quiero decir. Bueno, para empezar, si quieres, te hago un top 1 de equipos más serios y antipáticos que pueda haber en la parrilla. Perfecto, vamos allá. Empieza por S y termina por Auber, ¿vale? Eso para empezar. Suizos. Pues no es tan como para ser muy serio, porque el panorama que tienen ahí es importante, ¿eh? Ya ves, bueno, y ahora vienen los alemanes con Audi, pero Bueno, Pero sí, Aston Martin también, hablando ya de la marca Aston, es como un perfil muy luxury premium, ¿no? Que no le gusta tanto el cachondeo como podría ser Renault en su momento o Red Bull con todas las locuras que hace. Entonces, hay seriedad, pero al mismo tiempo hay juventud. Se nota la frescura y cuando los resultados salen, pues se respiraba un buen aura, ¿no? Como se dice ahora que está de moda. ¿llegaste a ver a Fernando de cerca también? ¿O a algún piloto, a Lance también? Se pasaron algunos, los de Alpine, Stroll. Fernando se presentó más tarde, sabía lo que le esperaba y no quería Claro, exponerse demasiado, pero, claro, imagino que pero para sí. vosotros también sería complicado, ¿no? Acercarse a Fernando. Era misión imposible, ¿no? Supongo. Sí, claro, bueno, estaría, imagino que en el motorhome la mayoría del tiempo. También estaba más presente Stoffel Van Dorn, ¿no? Piloto reserva de Aston Martin. Y bueno, Fernando, esto como en México, en el circuito de Hermanos Rodríguez, cada vez que Checo respira, pues se lía parda, ¿no? Pues si Fernando se asoma en España, hay un terremoto en Barcelona. Por tanto, era más precavido a la hora de mostrarse públicamente. Pedro de la Rosa no, de la Rosa hace lo que le da la gana. Estoy de safari, DJ no le baje, ponga